Nunca fui una persona de cuestionar mi fe. Desde pequeña me enseñaron a creer, a ser agradecida, a vivir por la palabra de Dios. A los ojos de todos, era una cristiana ejemplar. Estaba en la iglesia todos los domingos, participaba de los cultos, oraba con fervor, leía la Biblia a diario, ayunaba y hasta aconsejaba a otros hermanos. Me enorgullecía ser vista como alguien que siempre estaba dispuesta a ayudar, a orientar. Nadie sabía, pero algo estaba formándose en mí, algo que ni siquiera yo misma lograba percibir en ese entonces. Algo muy sutil, pero que poco a poco fue tomando control de mi vida. El uso de mi lengua. Me creía tan segura de todo lo que decía. Mis palabras me parecían siempre tan correctas, tan bien intencionadas, pero de alguna manera no me daba cuenta de cómo estaba dañando a otros. Fue a raíz de un problema de salud que todo cambió. Pasé por una etapa difícil, un proceso que me dejó al borde del abismo. Físicamente me sentía derrotada, como si mi cuerpo ya no fuera el mío. Sin embargo, lo que no sabía era que, en medio de esa debilidad, mi alma estaba a punto de enfrentar algo mucho más grande. De repente, me encontré fuera de mi cuerpo, flotando en un lugar oscuro y frío. No entendía qué estaba pasando. El aire a mi alrededor era denso, casi como si pudiera tocarse. Una sensación de vacío me invadió, como si estuviera suspendida entre dos mundos. Entonces comenzó la experiencia que marcaría mi vida para siempre. El lugar al que fui llevada no se parecía a nada que hubiera visto antes. Era como una dimensión aparte, un espacio donde el tiempo no parecía existir. Las sombras danzaban alrededor de mí, pero no podía distinguir formas claras, solo una sensación de presencia, algo que me observaba, esperando. Mis pensamientos se alzaban, pero la sensación de no estar realmente allí era insoportable. Podía escuchar murmullos, voces que no entendía, como si un coro de almas susurrara en un idioma antiguo y perdido. Cada palabra parecía pesar como una carga en el aire, y el ambiente se llenaba de una angustia indescriptible. El frío me calaba hasta los huesos, pero no era un frío físico, era un frío en mi alma, un vacío que no lograba entender. Entonces, como si algo hubiera cambiado en el aire, una figura se materializó frente a mí. Era una presencia imponente, pero al mismo tiempo llena de paz. No pude ver su rostro, pero su figura irradiaba una luz suave, como si la oscuridad no pudiera tocarla. Y fue entonces cuando escuché una voz clara y profunda que resonó en todo mi ser. Hija, la lengua que has usado ha destruido más que lo que tú misma puedes imaginar. La sensación de ser observada, de ser expuesta, se intensificó. Mi corazón latía fuerte, más rápido, y mis pensamientos se entrelazaban con una mezcla de miedo y confusión. ¿Qué quería decir? ¿Qué había hecho? Algo me decía que lo descubriría muy pronto, pero el miedo me impedía preguntar. La figura delante de mí no dijo nada más, pero la luz a su alrededor comenzó a intensificarse, y de repente me vi transportada a otro lugar. Era como un escenario, pero no en el sentido literal de un teatro, más bien un espacio de recuerdos rotos. Vi escenas de mi vida, momentos que había olvidado, pequeños gestos, frases que dije sin pensar, comentarios disfrazados de buenos consejos, palabras que solo quería compartir, pero que jamás imaginé que causaran tanto daño. De repente, vi un rostro, una joven, con los ojos tristes y una expresión de desconcierto en su cara. No la reconocí al principio, pero al fijarme más, me di cuenta de que era alguien que conocí hace años. La había visto en la iglesia, pero no recordaba haber tenido una conversación profunda con ella. Lo que sí recordaba, sin embargo, era el comentario que hice sobre su vida, uno que en mi mente no tenía importancia, pero que la había marcado para siempre. No eres lo suficientemente fuerte, había dicho como si lo supiera todo, como si tuviera derecho de juzgarla.
La joven se alejó de la fe poco después de esa conversación y yo nunca lo supe. Nunca supe cómo mis palabras la habían herido tan profundamente. En ese instante vi cómo se desmoronaba su relación con Dios, cómo se alejaba de todo lo que alguna vez había amado. La escena era vívida, como si la estuviera viviendo de nuevo, pero esta vez desde una perspectiva completamente diferente. Mi alma se llenó de culpa, pero al mismo tiempo una profunda sensación de impotencia me invadió. ¿Cómo podía ser tan ciega? ¿Cómo no había visto el daño que causaba? La imagen de la joven se desvaneció lentamente y con ella todo lo que creía conocer sobre el impacto de mis palabras. Fue entonces cuando la figura, que ahora entendía que era Cristo, habló nuevamente. Su voz resonó en mi corazón de una manera tan profunda que todo mi ser tembló. «Mira más allá», dijo, y en un parpadeo me encontré en un lugar diferente, aunque igualmente sombrío. Esta vez las sombras no danzaban, estaban quietas, petrificadas, como si esperaran algo. Y allí, ante mis ojos, se desplegaron más escenas: familias destruidas, amistades rotas, corazones heridos, todo a causa de palabras. No eran grandes ofensas ni actos de maldad evidente. Eran frases pequeñas, sentencias pronunciadas sin malicia, pero que habían dejado cicatrices profundas. Vi cómo esas palabras se transformaban en sombras, atrapando a las personas, retorciéndolas, dejándolas vacías, alejándolas del amor, del perdón, de la unidad. En un rincón oscuro vi a un hombre solo, abrazado por la desesperación. Tenía el rostro marcado por el sufrimiento y aunque no pude verlo con claridad, supe que también era alguien que había conocido. En su rostro pude leer el dolor de años de críticas y condenas. Su alma estaba atormentada por palabras que jamás había pronunciado, pero que otras habían dejado sobre él, como una pesada carga que nunca pudo soltar. Vi cómo esas palabras lo mantenían prisionero, cómo su alma se desvanecía en el tormento de no haber podido liberarse de ellas. «Tus palabras», me dijo una vez más la voz de Jesús, «son más poderosas de lo que imaginas. Pueden destruir o sanar, levantar o derribar. Todo depende de ti». A esas alturas, sentía que mi alma estaba a punto de romperse por completo. La verdad era tan abrumadora, tan dolorosa, que no podía encontrar palabras para expresarla. Mientras observaba cómo esas sombras se arrastraban por las vidas de aquellos que alguna vez habían sido afectados por mis palabras, una sensación de culpabilidad me envolvía completamente. De repente me encontré nuevamente frente a Jesús, cuya mirada era firme, pero llena de una compasión tan inmensa que parecía aliviar un poco el peso sobre mi corazón. Él me miró con ojos que sabían exactamente quién era yo, con todos mis defectos, mis juicios ocultos, mis palabras dañinas, y a pesar de todo eso, había amor, había perdón. «Te he mostrado esto para que entiendas la magnitud de lo que has hecho, pero no estás aquí para ser condenada», dijo él, con una suavidad que contrastaba con la dureza de las imágenes que acababa de ver. «El perdón está disponible para ti, pero necesitas entender lo que has hecho para poder cambiar». En ese instante, una visión de mi pasado comenzó a desplegarse frente a mí. Vi las palabras exactas que había dicho, momentos en los que, con el pretexto de dar un consejo, había herido profundamente a personas que amaba. Vi a mi amiga sufriendo por un comentario despectivo sobre su vida. Vi a alguien que había perdido la esperanza por algo que le dije. Vi a una joven que había abandonado la iglesia por algo tan pequeño, pero tan destructivo. Cada imagen me cortaba el alma. Las lágrimas comenzaron a caer sin cesar, una tras otra, como si mi alma estuviera finalmente liberándose de todo el peso que había estado acumulando durante tanto tiempo. Miré a Jesús, pero él no decía nada más.
Su presencia era suficiente, como si ya supiera que en ese momento no necesitaba palabras. En el fondo de mi ser, entendí que había llegado a un punto de no retorno. Había tocado fondo. Mis errores ya no podían deshacerse, pero ahora había algo más en juego, la oportunidad de redimirlos. ¿Qué debo hacer?, pregunté casi sin voz, como si temiera que mis palabras fueran insuficientes, como si temiera que no hubiera forma de reparar el daño que había causado. «Regresa, hija», respondió con calma, «regresa a tu vida y usa lo que has aprendido, no para condenar, sino para sanar, no para juzgar, sino para unir. Tienes la oportunidad de cambiar el rumbo, de utilizar tu lengua para construir, para levantar, para sanar corazones rotos». Fue en ese momento cuando sentí algo profundamente transformador en mi interior, como si mi alma se estuviera reconfigurando, como si la oscuridad que había empañado mi ser se estuviera disipando con la luz de su perdón. Jesús me miró una última vez, y en sus ojos había una promesa. No es tarde, pero debes actuar con sabiduría. Tu misión ahora es hablar para sanar. Desperté con un sobresalto, como si estuviera volviendo a mi cuerpo de golpe. Mis ojos se abrieron, y lo primero que sentí fue una profunda paz, pero también un peso en el corazón que nunca había experimentado antes. Estaba en mi cama, en mi habitación, pero todo parecía diferente. Todo parecía más claro, como si mis ojos pudieran ver de una manera que nunca antes habían visto. La luz que entraba por la ventana me parecía más brillante, el aire más limpio, y sin embargo, mi mente no dejaba de repetirme lo que había vivido. La experiencia había sido tan real, tan vívida, que me sentía como si hubiera estado a punto de perderme por completo, como si estuviera de vuelta en mi vida, pero con una nueva conciencia, una nueva misión. No pude evitar llorar. No sabía cómo procesar lo que había visto, lo que había vivido, pero algo dentro de mí me decía que no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que cambiar, tenía que hacer algo. Tomé mi Biblia con manos temblorosas y en ese momento la leí de una manera completamente diferente. Las palabras ya no eran solo palabras, eran vida, poder y sobre todo responsabilidad. Supe que mi misión ahora era clara. Ya no podría seguir caminando como antes, sin pensar en las consecuencias de mis palabras. Comencé a pedir perdón en mi corazón, a pedir perdón por cada palabra dañina que había pronunciado, incluso por aquellas que no sabía que habían causado dolor. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero en ese momento entendí que sí podía ser un instrumento de sanación para el futuro, y mi voz sería la que curaría, no la que destruiría. Pasaron los días y, aunque mi vida exterior no cambió de inmediato, por dentro todo era diferente. Comencé a vigilar cada palabra que salía de mi boca. Las conversaciones cotidianas, los pequeños comentarios, las bromas que antes hacía sin pensarlo, ahora se volvían una lucha constante. Cada vez que alguien me pedía un consejo o buscaba una palabra de aliento, me detenía a pensar antes de hablar. Recordaba las sombras, los rostros, las lágrimas de aquellos que había lastimado sin saberlo. Fue un proceso doloroso porque me di cuenta de cuántas veces había hablado por hablar, cuántas veces había juzgado, criticado o incluso me había creído superior, todo en nombre de una sinceridad que solo había sido arrogancia disfrazada. Pero la diferencia ahora era que cada vez que abría la boca lo hacía con temor, con humildad y sobre todo con amor. Fue en una de esas semanas cuando empecé a sentir que mi misión era más que personal, que Dios me dio una oportunidad para poner en práctica todo lo que había aprendido. Un día, una hermana en la iglesia vino a mí, visiblemente angustiada. Estaba pasando por un momento difícil, había perdido su empleo, su matrimonio estaba en crisis y, por lo que me contaba, se sentía completamente abandonada. En ese momento,
mis pensamientos se dispararon. Recordé todas las veces que había escuchado a personas criticar a los demás por sus dificultades, como si Dios solo ayudara a los que eran perfectos. Pero, en lugar de caer en esos pensamientos, tomé una respiración profunda. Me acordé de lo que Jesús me había mostrado y decidí usar mis palabras para levantarla, para ofrecerle consuelo, para decirle que no estaba sola, que Dios estaba con ella, que todo lo que necesitaba era mantener la fe y no rendirse. Esa conversación con mi hermana en la iglesia fue un antes y un después en mi vida, no solo porque pude ofrecerle palabras de consuelo, sino porque al hablar sentí que algo se liberaba dentro de mí. Era como si las sombras que había visto en aquella dimensión oscura comenzaran a desvanecerse y en su lugar se sembrara una luz nueva en mi alma. Cuando terminé de hablar con ella, vi en sus ojos un destello de esperanza, algo que no había visto en mucho tiempo. Ella me sonrió y esa sonrisa, aunque pequeña, fue suficiente para saber que algo había cambiado en ella, pero, sobre todo, en mí. Me di cuenta de que las palabras tienen un poder que nunca había comprendido. No son solo sonidos, no son solo pensamientos, son herramientas de transformación. Pueden sanar o destruir, pueden construir o destruir puentes entre los corazones humanos. En mi caso, decidí que no importaba lo que había sido en el pasado, sino lo que podía hacer a partir de ese momento. Con el tiempo, comencé a sentir un cambio profundo dentro de mí. Mi forma de relacionarme con las personas se transformó. Ya no hablaba por hablar, no lanzaba juicios ni opiniones sin pensar en las consecuencias. Aprendí a escuchar más que a hablar, a ser más empática, más consciente de cómo mis palabras podían afectar el corazón de otro. El proceso no fue fácil, y cada día me enfrentaba a tentaciones de volver a mi antigua forma de ser. Pero algo en mi interior me empujaba a seguir adelante. Había vivido esa experiencia tan real, tan transformadora, que me era imposible ignorarla. Cada vez que sentía que mis palabras podían ser venenosas, me recordaba a mí misma lo que había visto en esa dimensión oscura, el sufrimiento que causan las palabras mal utilizadas. El cambio no pasó desapercibido. Algunas personas comenzaron a notar que algo en mí había cambiado. Ya no era la misma persona que hablaba sin filtro, que daba consejos rápidos y a veces duros. Ahora, las personas se acercaban a mí buscando paz, buscando comprensión, y eso, de alguna manera, me sorprendía. En un culto, un hermano me pidió que hablara sobre el poder de las palabras, y no pude evitar compartir lo que había vivido. Conté mi experiencia de cómo mis palabras habían causado daño, cómo, en mi ignorancia, había creído que solo la acción externa era lo que importaba, pero que la verdadera transformación comienza en el corazón y que nuestras palabras son el reflejo más claro de lo que hay en nuestro interior. Al compartirlo, sentí una libertad indescriptible. Hablar con sinceridad sobre mis errores me permitió sanar más profundamente de lo que imaginaba. Vi lágrimas en los ojos de algunos hermanos y entendí que no solo yo había aprendido de esa experiencia, sino que otros también podían encontrar sanación al escuchar mi historia. Con el tiempo, entendí que mi misión no terminaba allí. Jesús me había mostrado una verdad profunda, pero no solo para mi propio bienestar. Mi tarea era advertir a otros sobre la importancia de nuestras palabras, porque, como me enseñó Él, nuestras lenguas pueden ser instrumentos de sanación o de destrucción, y depende de nosotros elegir qué queremos ser. A partir de ese momento, me convertí en un testigo de lo que las palabras pueden hacer, de su poder transformador. He dedicado mi vida a enseñar a otros, a guiarles a usar su lengua para bendecir, para levantar, para unir. A veces es más fácil decir lo que pensamos sin pensar en las consecuencias, pero la verdad es que cada palabra tiene un peso, cada palabra deja una huella.
Ahora, cuando escucho comentarios negativos o críticas malintencionadas, algo dentro de mí se enciende. Mi experiencia me ha hecho más consciente de cómo las palabras pueden moldear una vida para bien o para mal. Cada vez que alguien me habla con dureza, me detengo y me pregunto, ¿es eso lo que realmente quiere decir? ¿Está hirviendo su corazón o simplemente está soltando palabras vacías sin pensar en lo que está causando? He aprendido a ser más cuidadosa, no solo con lo que digo, sino también con lo que escucho. La gente a menudo usa sus palabras como una forma de liberar sus propios miedos, frustraciones o inseguridades. Y, si no somos cautelosos, podemos terminar siendo víctimas de esos mismos impulsos. Yo decidí que ya no sería parte de ese ciclo destructivo. He visto de primera mano cómo una sola palabra puede cambiar el curso de una vida. No hablo solo de grandes declaraciones, sino de las pequeñas cosas. Una palabra de aliento, un te entiendo, un estoy aquí para ti. A lo largo de los años he comenzado a ver los frutos de este cambio. Algunas personas me han dicho que, después de escucharme, han decidido buscar ayuda, cambiar de actitud o incluso reconectar con su fe. Y cada vez que esto sucede, siento que he cumplido una parte de la misión que Jesús me encomendó. Mi vida ahora tiene un propósito más grande que simplemente existir. Ahora sé que cada palabra que pronuncio tiene el poder de transformar algo dentro de alguien, y esa es una responsabilidad que nunca tomaré a la ligera. A lo largo de los años, he tenido la oportunidad de reflexionar profundamente sobre todo lo que viví. Al principio, me sentía culpable por no haber comprendido antes el impacto de mis palabras, pero con el tiempo entendí que, en realidad, no se trata de ser perfecta. Todos cometemos errores, todos caemos en tentaciones y tenemos momentos de debilidad, pero lo importante es aprender de ellos y cambiar. Mis palabras ya no son solo mías, ahora son la extensión de lo que Dios me ha enseñado. A veces, cuando me encuentro con alguien que está pasando por un momento difícil, no sé qué decir, pero recuerdo lo que Jesús me mostró. No se trata de dar consejos vacíos, sino de estar presente, de escuchar y de hablar desde un lugar de compasión. A veces, las palabras más poderosas no son las que damos, sino las que callamos en el momento adecuado. He aprendido a dar más espacio a los silencios, porque en ellos también hay sanación. Aunque mi vida ahora está dedicada a compartir lo que aprendí, aún hay días en los que me siento vulnerable. Hay momentos en los que una palabra mal dicha o un juicio rápido se asoma a mi mente. Y ahí es cuando recuerdo todo lo que viví en ese lugar espiritual. Me detengo y me repito a mí misma, no quiero volver a ese lugar, no quiero ser parte de ese dolor. En esos momentos de lucha interna es cuando más me acerco a Dios, pidiéndole fuerza para mantenerme fiel a lo que me enseñó. No es fácil, pero sé que el poder de las palabras es real, y el poder de sanar también lo es. Y es por eso que sigo adelante, con la esperanza de que mi historia pueda ayudar a otros a comprender lo que yo tardé tanto en aprender. Al recordar todo lo que viví, me doy cuenta de que no fue solo una lección sobre mis palabras, sino sobre mi vida en general. Todo lo que había hecho hasta ese momento, toda la forma en que me había comportado, estaba marcada por la falta de conciencia sobre el poder que tenía para construir o destruir. Jesús me mostró no solo el daño que causé, sino también la oportunidad que tenía frente a mí de cambiar esa historia. Desde entonces, ya no me veo como una simple persona que vivía su vida sin más, sino como alguien con una responsabilidad enorme. Ser un testimonio vivo de que el poder de la transformación está al alcance de todos. Si bien mis palabras pueden haber causado dolor en el pasado, ahora sé que tienen el poder de sanar, de restaurar y de reconectar corazones rotos. Hoy en día,
Muchas personas que me rodean no saben todo lo que he vivido, ni entienden completamente por qué soy tan cuidadosa con lo que digo. Sin embargo, yo sé que mi vida cambió para siempre. Ya no soy la misma persona que hablaba sin pensar, que juzgaba con facilidad. Ahora trato de ser consciente de que, como cristiana, mi vida no se trata solo de mi relación con Dios, sino también de cómo impacta a los demás. Las palabras son como semillas, y lo que plantamos en los corazones ajenos crece, para bien o para mal. Agradezco a Dios por haberme dado esa visión, por haberme mostrado el daño que mis palabras podían causar, pero también por darme la oportunidad de cambiar, de sanar y de enseñar a otros lo que yo misma aprendí a duras penas. Hoy, al mirar atrás, entiendo que mi experiencia no fue solo para mí. Si alguien me hubiera dicho antes de todo esto lo que viviría, probablemente no lo habría creído. Pero ahora sé que cada paso, cada error, cada palabra incorrecta me condujo a un propósito más grande del que yo misma era consciente. Al principio, sentí miedo de enfrentar las consecuencias de lo que había hecho, pero ahora, cada vez que alguien me cuenta cómo he tocado su vida con una palabra de consuelo o un consejo lleno de amor, siento que mi experiencia no fue en vano. A través de mi testimonio, espero que otros comprendan que las palabras son poderosas, que son como cuchillos afilados que pueden cortar, pero también pueden sanar. Todo depende de cómo las usemos. El cambio en mí fue tan profundo que ya no puedo imaginar vivir de otra manera. No importa cuántas veces me enfrente a mis propios errores o a la tentación de caer nuevamente en juicios rápidos o palabras sin amor, sé lo que está en juego. Y aunque no soy perfecta, lo que sí sé es que al final se trata de seguir el ejemplo de Jesús, de vivir con compasión, de utilizar mi lengua para sanar, para ayudar a los demás a levantarse y de ser consciente de que cada palabra que salga de mi boca es una oportunidad para transformar el dolor en esperanza. Y así concluye mi historia. Una experiencia que, aunque aterradora y dolorosa en su momento, me permitió encontrar un propósito mucho mayor: ser consciente del poder que mis palabras tienen en el corazón de los demás. Hoy, vivo con la convicción de que mis palabras pueden sanar, pero también pueden destruir, y esa es una responsabilidad que llevo con humildad. Mi vida ya no es la misma, y sé que la de muchas otras personas tampoco lo será si logran entender que, a veces, lo más pequeño, un comentario, una frase, puede cambiarlo todo. Si alguna vez te has sentido atrapado por tus propias palabras, o si has experimentado algo similar a lo que yo viví, te animo a reflexionar sobre ello y a buscar sanación. Si te ha tocado de alguna manera este relato, si alguna vez has vivido algo parecido o si te ha hecho pensar sobre el poder de tus palabras, me encantaría saber tu opinión. Déjame un comentario abajo y cuéntame tu historia. ¿Has tenido alguna experiencia que te haya enseñado lo mismo? Si este video resonó contigo, no olvides suscribirte al canal para que más personas puedan conocer historias como esta. Comparte este mensaje con alguien que creas que pueda necesitarlo y, juntos, ayudemos a sanar con nuestras palabras. Hasta la próxima.